lugar sigue siendo Cristo Jesús y damos gloria por eso, amén. Si me acompañan de pie, hermanos, vamos directo a la palabra, a que el Señor hable en nuestras vidas. Me acompañan en el libro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, y vamos a comenzar en el versículo 8, pero vamos a enfocarnos en el versículo 15. Si usted toma notas, versículo 15 vamos a enfocarnos, pero vamos a comenzar en el 8 para tener un poquito de contexto. Y mientras leemos la palabra, hermanos, es bueno meditar sobre las palabras, amén. Y dejar que las palabras sacien el alma de nosotros, porque solamente Dios puede saciar el alma del ser humano, amén. Y el Espíritu Santo siempre te va a guiar a aplicar la palabra en tu diario vivir. Uno medita, Dios nos nutre y el Espíritu Santo es fiel y nos guía en todo momento, amén. Su palabra dice así, hermanos, primera de Pedro 1, capítulo 3, versículo 8, dice: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese de mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Eres fiel con nosotros día tras día. Día tras día podemos experimentar tu bondad, tu gracia, tu misericordia, tu sanidad, Señor, tu amor hacia nosotros. Esta noche, Señor, habla nuestras vidas, abre nuestro entendimiento para mirar la hermosura de tu ley. Ensancha nuestros corazones para poder amarte más. Ensancha nuestra mente, Señor, para poder conocerte más a ti, Señor. Pon tu espíritu, Señor, en este lugar como siempre lo haces. Habita entre nosotros, enséñanos, Señor. Abre nuestros ojos para poder mirar cuán hermoso es tu palabra, Señor, para conocerte más a ti. Ponemos todos en tu mano, Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Como les decía, es bueno mientras escuchamos la palabra, sea en una predicación o sea de cualquier forma que usted pueda escuchar la palabra, leerla, es siempre meditar al escuchar, porque es Dios hablando en nuestras vidas. Es un principio básico pero muy profundo para nosotros, porque Dios sigue hablando, y dejar que la palabra de Dios sacie nuestra alma y que no busquemos eso en nada más pero en Él, y el que el Espíritu Santo nos dé dirección en todo nuestro diario vivir, amén. Al mirar esta epístola, hermanos, esta carta, para tener un poquito de contexto, esta carta en la iglesia primitiva, cuando hablamos de las cartas, las epístolas, no es como que cada persona tenía una Biblia, la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, y decía Pedro o Pablo o quien estuviera predicando: abran su Biblia en X lugar. No, la Biblia todavía estaba formándose, se puede decir así. Estaba en acción, estaba el Antiguo Testamento, el Torah y la Tanakh con los profetas. Y en este tiempo las cartas, se puede decir que circulaban las iglesias. Entonces cuando llegaba una carta a una iglesia, como en el capítulo 1, versículo 1 dice: ¿a quién Pedro les escribía? Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Y menciona diferentes lugares donde la carta circulaba. Y es importante entender el contexto, porque esta carta fue escrita para animar a los santos en todo lugar. Y hasta este día circula aquí con nosotros. Es la misma carta que circuló en esos años. El autor, Pedro, hermanos,
Era una persona como nosotros, como tú y como yo. Era una persona humana, una persona imperfecta, pero era un siervo de Dios. Lo más importante de las personas en la escritura que vemos es que eran personas que tenían a Cristo en sus corazones. Ellos santificaron a Dios el Señor en sus corazones, y eso los preparó para todo, absolutamente todo. Cuando había persecución, cuando había momentos difíciles, aún en momentos de gozo, porque ahí es cuando más el enemigo a veces viene a atacar, cuando todo está bien. Y lo que vemos, lo que podemos aprender de Pedro y de su epístola, es que sin fe, hermanos, es imposible ser un verdadero discípulo. Sin fe es imposible ser un verdadero discípulo. Sin experiencias de esa fe es imposible ser un discípulo fuerte. Y sin conocimiento es imposible ser un discípulo claro. O sea, la fe, hermanos, nos ayuda a madurar, a crecer, a formarnos. Sin fe no podemos conocer a Dios. Y sin fe, hermanos, sin experiencias, nunca vamos a crecer y madurar. Las experiencias incluyen todo lo que vivimos día tras día. Y tenemos que estar preparados en todo momento. Y sin conocimiento es imposible ser un discípulo con claridad, claro, que tenga discernimiento, un discípulo que entienda los tiempos y mire y diga: Señor, tú vienes pronto, prepara mi corazón. Señor, ayúdame porque te necesito. Una persona que tiene a Cristo reconoce cuando estamos cortos, cuando estamos cayendo corto en algo, y decimos: Señor, ayúdame. Y eso es un discípulo, una persona que sigue y aprende. Un aprendiz y un seguidor es un discípulo. Y él escribe, como dije, sus cartas a los hermanos dispersos, a los hermanos que estaban en diferentes lugares. Ahora, estaban dispersos, es importante notar eso, no porque estaban en un desacuerdo, estaban dispersos porque estaban bajo persecución. O sea, estaban dispersos, pero estaban unidos en la misión. Estaban dispersos no por ideas, no por modos, no por estilos. Estaban dispersos porque había problemas en la tierra. Y el Señor usa todo para su gloria. Aún la persecución, aún en los momentos más difíciles, Dios es honrado y su iglesia crece, porque Él es el dueño de la iglesia. La persecución fue la causa de la dispersión, pero la misión de Cristo fue mayor que la causa. La gente estaba dispersa, y esa fue la causa de que estaban en diferentes lugares, pero unidos en la misión de Cristo. Pero la misión fue mayor que la causa, porque la misión de Cristo Jesús nada lo va a parar, nada. Nos va a usar a nosotros si queremos. Si no queremos, la iglesia va a crecer, hermanos. Dios no va a venir y te va a rogar. Así no funciona el Señor. El Señor es un privilegio, no un derecho, servir al Señor. Y el Señor, si estamos dispuestos, Él te va a equipar y te va a usar. Si no queramos, está bien, no te va a forzar, vas a perder la bendición. Este ejemplo, hermanos, de persecución, miramos diferentes escenarios en la Escritura cuando Dios obra, cuando hay presión de la sociedad, cuando las cosas no van marchando como nosotros pensamos que deben de marchar. Cuando las leyes cambian, Dios se honra, Dios es glorificado. Cuando el pecado va creciendo, la gracia sobreabunde, hermanos. Miramos un ejemplo en el Antiguo Testamento, nada más por un ejemplo. El ejemplo de José, hermanos. Él también tenía perseguidores, su propia familia, hermanos. Y en uno de los textos dice: es verdad, hermanos, dice José, cuando ya tenía delante de él sus hermanos, su familia, dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. José entendió que no tenía que vivir con odio, no tenía que vivir con miedo, no tenía que vivir con vanagloria, porque él ya estaba en una posición alta, porque él sabía que alguien lo puso ahí, y era el Señor Jesucristo, amén. Era el Señor. En ese entonces no estaba el Señor formado, no estaba encarnado, pero estaba el Padre, estaba la revelación directa del Señor ahí, amén. La iglesia, hermanos, nunca ha crecido a través de la prosperidad, nunca, siempre a través de la persecución.
Cuando usted estudia la historia cristiana, o nada más leer la Biblia, no tiene que salirse de ahí. Simplemente usted mira que la iglesia nunca ha crecido por mensajes de prosperidad, pero sí ha crecido bajo la persecución. Dios, hermano, usa lo que sucede a nuestro alrededor para cumplir la misión de Él. Por eso Pedro le dice a la iglesia: mira, iglesia, están dispersos, anímense, ámense más. Por eso él les dice: deben de vivir de una forma diferente. Es cierto que los tiempos están cambiando. Dice: es cierto que hay persecución, pero los mandatos de nosotros no cambian. La misión no cambia porque la ley cambia. La misión no cambia porque los tiempos se ponen difíciles. La misión sigue vigente, amén. Por eso dice: sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Le recuerda, nosotros no estamos peleando contra carne. Aquí la guerra no es contra el vecino, aquí la guerra es espiritual. Hay un enemigo y está enfocando al pueblo. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Por eso le dice que se preparen, santifiquen al Señor en sus corazones. Miramos en la historia, hermanos, que la sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia. La sangre de personas que dieron su vida por Él. Nosotros tenemos una escritura por la sangre de personas. Dice Pedro cuando se estaba dirigiendo a los oyentes, recuerdes esto hacia la misión. La misión, hermanos, no cambia, como le dije, cuando el mundo va cambiando. La misión no se trata ni de nosotros, se trata del reino de Dios. Nosotros, dice Pablo, yo no me predico a mí, yo predico a Cristo, a un Cristo crucificado, resucitado. No, la misión va mucho más allá de lo que yo pienso, lo que yo siento hoy. Dice Pedro, él escribe en versículo 15: sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones. En otra versión es: pon a Cristo en primer lugar como el Señor de tu vida. Cuando él le dice de preparación, todo eso es impresionante, o a mí me impresiona la palabra cuando ciertas cosas, porque él no está hablando de, cuando él está hablando de prepararse, él comienza con la persona, él comienza con el corazón, no comienza con la materia, comienza con la persona, quién somos nosotros. Y porque Pedro sabe que no importa cuánta información podamos adquirir, no cambia la información almas. No importa cuánta información tengamos acá adentro, la información no cambia personas, solamente Cristo. Solamente Cristo puede renovar un corazón. Y Él les dice: consagra al Mesías, el ungido, que es Dios, y lo más profundo de ustedes, el corazón. Dice: metan a Cristo en lo más profundo. Él es el Mesías, el ungido. Le está diciendo que Cristo tome lugar del Señor en sus corazones. Está un juego de palabras para que ellos entiendan que Cristo tenga el mayor lugar. En otras palabras, que Cristo esté en el trono de tu corazón, que Cristo sea el rey de tu vida. Pedro le recuerda a la iglesia: necesitamos estar siempre listos. Es decir, entréguense primeramente a ustedes mismos, al Señor. La mente, hermanos, es importante, pero necesita estar ligada a un corazón para Jesús. En la mañana, cuando compartió el pastor, hablaba cómo el enemigo, hermanos, puede distraernos fácilmente. Y cuando el enemigo logra distraernos, entra a la mente, y aquí es una selva de pecado cuando el enemigo entra ahí, hermanos. Puede ser un lugar para glorificar a Cristo, o puede ser otra cosa, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado de cuidar nuestra mente, cuidar nuestro corazón. Y el corazón y la mente tienen que estar ligados, hermanos. Él es podemos decir de esa forma, Él es el propietario, no el inquilino del corazón, para que me entienda más. Él es el dueño del corazón, no viene a tomar un espacio más. Él no viene a tomar un espacio en un cuarto, en un rincón de tu corazón. No, Él es el propietario, Él es el dueño, Él es el mayordomo de tu casa, de tu corazón.
Él viene a llenar nuestros corazones y vidas. No comparte el lugar con otros dioses. No comparte el Señor su gloria. Solo estamos listos, hermanos, en medida en que entreguemos nuestros corazones al Señor. Pedro le dice, mira, iglesia, están viviendo momentos difíciles. Es cierto, cuando él escribe esta carta, hermanos, si pensamos que ahorita es difícil, cuando usted estudia el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento, eran momentos muy difíciles. No habían redes sociales para salvar a personas que tenían hambre. No había ayuda del gobierno, no había iglesias de la forma que está estructurada ahorita, no había la Cruz Roja para asistir, no existía eso. Tenemos una mentalidad muy moderna y a veces es bueno pensar un poquito fuera de pensar en el tiempo primitivo para entender el contexto y tiene un poquito más peso, porque no podían depender del gobierno. Tenían que depender de Cristo Jesús. Cuando César dice, me honran a mí, y ellos decían, Jesús es nuestro Dios. Cuando un cristiano decía que Jesús es Dios, era una sentencia de muerte en ese entonces, porque el César era el Dios. Y sucede en la historia humana cuando el hombre sube y quiere empoderarse como un Dios, pero nosotros sirvemos a uno mucho más alto. Y ahí es donde entra la palabra leales, que seamos leales a nuestro Dios. El proverbista nos dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Guarda lo que entra a tu corazón. En Lucas 6:45 dice, en palabras más sencillas, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. El hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. O sea, cuando Pedro le estaba diciendo, él está diciendo a la iglesia, cuídense, prepárense. Pero antes de que hablemos de estos temas, santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones. Antes de la información, Cristo tiene que reinar. Antes de llenar la mente de conocimiento, Cristo tiene que ser su primer amor. Antes de cualquier preparación, tienes que ser un verdadero cristiano. La preparación, hermanos, comienza, miramos a través con el corazón, con el hombre, podemos decir, el hombre interior y después el exterior. La santidad es preparación. La santidad es preparación. La santidad vale más de cualquier tipo de educación que usted pueda obtener. La santidad, hermanos, honra a Dios porque le damos el primer lugar a Él. La santidad, hermanos, impacta toda área de la vida. Toda área. A veces pensamos en ciertas áreas, no, es toda la vida. Porque es cuando Dios nos va formando, nos va transformando, nos va renovando, nos va podando, hermanos. Cuando Él está diciendo santifiquen a Dios el Señor en sus corazones, esto va mucho más allá, hermanos, que asistir a un culto como hemos escuchado 1000 veces. Es mucho más allá de ir a la sinagoga, de ir a una célula de casas, se puede decir como tenían ellos, porque ellos tenían iglesias en las casas. Es mucho más allá. Cuando venga el enemigo, tienes que ser un verdadero seguidor de Cristo. Es mucho más allá de lo que puedas obtener, de lo que te puedas poner. Es mucho más allá. Pues el reino de Dios, dice la palabra, no se trata de lo que comes ni lo que bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de paz, de alegría en el Espíritu Santo. El reino de Dios es más que comida, hermanos. Es más que bebida. Está diciendo la palabra, es más de lo que pensamos. A veces le damos mucho enfoque en lo material. El reino de Dios es mucho más allá que eso. La misión, hermanos, es más grande que el método. Que siente eso. La misión es más grande del método. Del método de cómo vamos a llevar esa misión, cómo la vamos a cumplir. Le dice Pedro a la iglesia, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados
para presentar defensa. Siempre, recuerda el contexto, hermanos, que Pedro estaba escribiéndole, cuando le dice que estén preparados, le está escribiendo a hombres y mujeres de todas edades, a jóvenes, a niños, a gente trabajadora, gente que se despierta a las 4 de la mañana y regresa a las 4 de la tarde, gente que tenía trabajo, gente que tenía que poner comida en la mesa. Le estaba escribiendo a gente como nosotros. No estaba dando un discurso, hermanos, a líderes en un auditorio. No estaba dando un discurso a pastores y maestros, evangelistas, una charla. No, está circulando una carta de ánimo y sí, hermanos, prepárense porque se va a poner difícil, pero Cristo será glorificado. Cuando Él escribe eso, hermanos, es importante entender que Él escribía a personas como nosotros, personas que tienen problemas, personas que pagan biles, personas que tienen que despertar a veces a trabajos que no quieren hacer, pero es parte de la vida, personas que viven en un mundo anticristo. Le escribe y dice, tienen que estar preparados. Cuando pensamos, hermanos, estar preparados, a veces la mente puede irse a llevar a libros, a clases, a preguntas y respuestas, argumentos, o vamos a decir, ¿qué voy a decir? ¿O qué pasa si me preguntan esto? Es la mente humana, así trabaja. A ver, cuando hablamos de compartir nuestra fe, nuestra mente va a todo lugar. ¿Qué tal que eso? ¿Qué tal que me preguntan esta pregunta? ¿Qué tal de la biología, cosmología y tanta cosa que existe? El enfoque, hermanos, de estar listo es la persona, no los métodos. El enfoque de la preparación, hermanos, no son los argumentos. No se trata de convencer a alguien del cristianismo, porque si usted le trae un buen argumento, va a venir otro con un mejor argumento. Aquí no es de argumentos, aquí se trata de arrepentimiento. Aquí se trata del poder del Espíritu Santo, porque al fin solo Dios salva. Solo Dios salva. No importa lo que podamos hacer con nuestros talentos, habilidades, no importa, es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Dios es el que salva. Por eso dice, prepárate a ti, que estés listo. Ser un cristiano auténtico es estar preparado, hermanos. A ver, lo más sencillo, seguir a Cristo, ser fiel, obedecer. Cuando todo discurso ha terminado, dice en Eclesiastés, lo que importa es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dice el predicador, cuando todo ha terminado, cuando todo se ha dicho, se ha hecho, todo bajo el sol, lo que importa es teme a Dios y guarda sus mandamientos. El enfoque siempre es que tú seas un cristiano verdadero, auténtico. Y los verdaderos cristianos, hermanos, ¿por qué? Porque un verdadero cristiano tiene fe. La fe es poder, hermanos. El verdadero cristiano tiene fe, esperanza, amor. Viven lo que creen, experimentan a Dios diariamente y caminan con Él. Es la mejor escuela. Miren la vida de los discípulos. ¿Qué hicieron ellos? Por 3 años caminaron con Jesús y básicamente sacaron más que un doctorado en la teología. Por 3 años andaron con Jesús. No era nada, se puede decir, prestigioso en los ojos del hombre. No es como que se sentaron en las mejores escuelas y tuvieron los mejores maestros. Tuvieron al maestro de maestros, a Jesús. Lo que hicieron, pasaron tiempo con Él. Se puede decir una dosis, hermano, de escritura y oración diaria nunca se puede reemplazar por nada. ¿Quieres ser una persona preparada? Lee la Biblia todos los días. Vive en la Biblia, enamórate de tu Biblia, escribe en la Biblia, duerme con ella, despierta con ella, enamórate de la palabra de Dios, hermano. Te voy a decir una vez más, si quieres ser una persona preparada para poder enfrentar esos días, cuando alguien te pregunte del Cristo que mora dentro de ti, enamórate de Cristo primero. Conócelo, pasa tiempo con Él. Es la mejor preparación. Ora, búscalo en todo momento.
Todas las demás preparaciones son adicionales a la escritura y a la oración. Toda preparación que existe, todo, hay excelentes preparaciones, hermano. Excelente, pero todo es adicional al fundamento que es palabra y oración. Palabra y oración. Palabra y oración. Uno aprende a orar y después lo hace como respirar, porque simplemente y uno se acostumbra a hablar con Dios todo el día. Así como usted no piensa cuántas veces va a respirar, pues así uno cuando se enamora del Señor empieza a orar de esa forma. No necesariamente está hincado, de repente está caminando, manejando, está en diferentes lugares diciendo: Señor, ayúdame, Señor. Gracias, Señor, bendice a esta persona. Señor, obra. Esos son los cristianos que en todo momento están en comunión con el Padre. Porque la relación en el cristianismo es primero vertical y luego horizontal. No podemos tener una verdadera adoración si solamente es terrenal. Tiene que empezar vertical, hermanos. Todo lo demás es adicional. Dice Pedro: prepárense, dice, para presentar defensa por la esperanza que hay en vosotros. Aquí está lo hermoso. Prepárense, porque le van a preguntar. Van a venir preguntas. Dice: para presentar defensa por la esperanza que hay en vosotros. Es importante aclarar, Pedro no está diciendo que tenemos que defender a Dios, hermanos. Dios no necesita que lo defiendan. No tiene que defender ni su palabra. Dijo el príncipe de los predicadores, dice: la palabra de Dios es como un león. No tienes que defender a un león. Todo lo que tienes que hacer es soltar el león y el león se defenderá a sí mismo. Solamente es predicar la palabra y dejar que el Espíritu Santo obre. Es predicar el evangelio. ¿Cómo le hizo Juan el Bautista? Predicó el evangelio. Cuando vino Jesús y empezó su ministerio, ¿qué hizo? Predicó el reino, hermanos. Cuando ascendió, ¿qué hicieron los discípulos? Predicaron. Y las epístolas, ¿qué son? Son las enseñanzas de los apóstoles de predicar el evangelio, hermanos. Necesitamos dar una respuesta. Dice: por la esperanza que hay en nosotros. Por eso cuando dice él: pongan a Cristo primero en sus corazones, porque cuando tengas una conversión real, entra la fe. Y la gente te va a preguntar por esa fe. Y dice: no les digas lo que aprendiste en X lugar. No les digas el mejor argumento. No. Diles de la esperanza que hay en vosotros. Es una defensa, hermanos, sin disculpas. Uno dice: yo confío en el Señor. Yo creo en Él. No pedimos disculpas. A veces pensamos que somos más misericordiosos que Dios. Cuando lo que diga la palabra, así es, hermanos. Lo único que podemos decir es yes and amen. Yes and amen. Sí y amén a todo lo que está en la palabra. Como dijo el príncipe predicador, dijo: si te duele un texto, humíllate delante de Dios y pregúntale: ¿por qué me duele este texto? Si llegas a un texto y dices: yo no quiero decir nada, humíllate y dile a Dios: ayúdame, porque aquí es donde tienes que obrar, en este texto. Porque hay lugares en la escritura que no podemos tomar lo que nos gusta y dejar lo que no nos gusta. No, es todo, hermanos. Es la palabra de Dios. El Dios todopoderoso, el omnipotente, hermanos. El yo soy habló y nos dio su palabra. Lo único que tenemos que hacer es soltar la palabra y la palabra se defiende sola. Y el Espíritu Santo es el que habla, es lo más hermoso. Y lo que Dios, hermanos, te ha dado, nadie te lo puede quitar. Por eso Pedro les dice: cuando les pregunten, díganle, cuéntenle de la esperanza que están ustedes, porque nadie lo puede negar, porque es tu testimonio, es tu experiencia, es lo que Dios está haciendo en tu vida. Tenemos, hermanos, como dice el autor en Hebreos, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza. Hablando de las promesas de Dios, tenemos como firme, segura ancla en nuestra alma, hermanos, una esperanza. Siempre hay esperanza, hermanos. ¿O acaso ya no creen?
Siempre hay esperanza. Nosotros somos los de la esperanza. Cuando hay momentos cuando la gente dice aquí no hay nada, el cristiano debe decir hay esperanza. Cuando las cosas no suceden como, más bien nunca suceden como deben suceder, se llama la vida, hermanos. Las cosas nunca caen en orden de nosotros, pero caen en la orden divina de Dios. Y siempre hay esperanza. Mientras estamos en esa tierra y podemos respirar, hermanos, hay esperanza. Nunca debemos dejar eso, porque eso es la seguridad. Por eso le dice Pedro, presenten defensa ante todos los que demanden razón. ¿De qué? De la esperanza que está en ustedes. No les van a preguntar lo que está pasando en Ponta, Galacia, Capadocia, Galilea. No, de qué está pasando en tu vida. ¿Qué está pasando contigo cuando tu compañero de trabajo o en la escuela, en la calle, la persona está viendo, no está viendo, está preguntándote a ti, de tu fe? Dime de la esperanza que tú tienes. Cuéntame del Cristo que tú conoces. Cuéntame del Dios que ha hecho maravillas en tu vida. Cuéntame de aquel guerrero que tú conoces. Cuéntame el que te sanó. Cuéntame tú de tu esperanza. Las promesas de Dios permanecen en orden y tienen vida y se cumplirán, hermanos. Esa es una esperanza. Las promesas de Dios son nuestra esperanza. Cuando la gente, hermanos, te pregunte, dígales acerca de Jesús. ¿Quién más vamos a predicar? A Jesús. Estamos aquí por la gracia de Él. Hoy despertamos por la plena gracia y misericordia de Dios. Por eso estamos aquí. Hablemos del Creador. Hablemos de Él, hermano. Fuimos creados, no salimos de la nada. Es absurdo que personas crean eso. Fuimos creados por el Creador. Fuimos creados por un Creador. Él es el yo soy. Diles del Redentor. Cuéntales del Restaurador, hermanos. Cuéntales del Reconciliador. Diles, miren, como dice en San Juan, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Apunten hacia Él. El Evangelio de Cristo nunca apunta hacia la persona, apunta hacia Cristo. Es lo más hermoso cuando compartimos nuestra fe. No le decimos, mira mi vida, lo que yo he logrado, lo que yo soy. No, es contrario a eso. Miren lo que Cristo ha hecho en mi vida. Miren que Cristo reina en mi vida. Miren lo que era antes, pero miren lo que soy hoy por Cristo, por la gracia. No por un método, no por un argumento. No, porque Cristo reina en mi vida. Cuando la gente te pregunta, hermanos, es lo más hermoso apuntarlos al Cordero de Dios, hermanos. El que quita los pecados del mundo. El que fue, el que es, hermanos, el que ha de venir. A Él, ese es el Cristo que proclamamos. Cuéntales tu historia de esperanza. Cuéntales tu historia de esperanza. Tu testimonio es parte de eso, pero el testimonio va formándose y creciendo, hermanos. Es lo hermoso. Les puedes contar cómo eras antes, pero no te olvides cómo eres ahorita. Porque a veces nos enfocamos mucho en nuestra vida pasada y no todo lo que Dios está haciendo en el día de hoy nosotros. Cuéntales qué ha hecho tu Dios el día de hoy. ¿Acaso no ha trabajado hoy, hermanos? ¿Acaso Dios descansa como nosotros? No, Dios no se cansa. Él está listo para ayudarnos. Esta esperanza es tu convicción. Cuando vengan momentos difíciles y te pregunten por la esperanza, esa es la convicción. Cristo mora dentro de mí. No importa qué pregunta te den, la respuesta siempre es Cristo Jesús. Todos los niños saben eso. En cualquier clase de Aguana, en lugar, si ellos contestan Jesús, más probable están correctos siempre. Toda respuesta lleva a Jesús, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca vamos a saber todas las respuestas. Nunca fuimos llamados a saber todas las respuestas, hermanos. Fuimos llamados a ser fieles, auténticos, obedientes, leales, personas que aman a su prójimo. Por eso cuando es interesante que en el versículo 8 ahí no comienza con discursos, comienza con ¿quién eres con tu hermano? Le dice, prepárate, porque esa esperanza debe de transformarte. Sean todos del mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde.
no devolviendo mal por mal, insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Pedro le dice, mire, tienen que ser personas leales que siguen a Cristo Jesús. El corazón, la persona, hermanos, y la acción. Cristo nos va a preparar, Dios nos prepara día tras día, pero Él va formando el corazón, Él va moldeándonos. El corazón, la persona, el quién eres tú, el ser y el mensaje, hermanos, son importantes. Nuestra convicción, hermanos, debe estar envuelta en humildad. Debe estar totalmente envuelta en humildad. Dice, cuando les contestes, hazlo con mansedumbre y reverencia. Cuando les contestes, diles del gran Dios. No tienes que pedir disculpas, simplemente hazlo con mansedumbre y reverencia. Hazlo de una forma que le agrade al Señor cuando presentes el Evangelio de Jesucristo. Podemos pasar horas hablando de métodos, de formas, de cómo hacer esto, de cómo presentar una defensa. Pero el enfoque, hermanos, de Pedro, de la palabra y de hoy, hermanos, es el Evangelio de Jesucristo. En la defensa más grande que tenemos es presentar a un Cristo que fue crucificado y resucitó y viene por su iglesia. La mejor defensa que podemos presentar es que Cristo murió por tus pecados, porque pecadores somos, pero ahora redimidos por la sangre del Cordero. Y Él murió por nosotros. Esa es la mejor defensa. Es la defensa, hermanos, que han dado desde el tiempo que estamos leyendo, miles de años. ¿Qué hacían los discípulos? Presentaban a un Cristo. ¿Qué hacía Pablo cuando hablaba con los elocuentes? Predicaba del Creador, predicaba del Dios Padre, que envió a su Hijo unigénito a esta tierra para morir por nosotros. Presentó el Evangelio. Amén. Dios nos ha creado, hermanos, diferentes. Eso es lo más hermoso de cuando hablamos de presentar una defensa. Dios nos creó diferentes y esa es la fuerza de la iglesia. Dios nos ha creado de tal manera, hermanos, que tú y yo somos totalmente diferentes, pero presentamos la misma defensa. Somos totalmente, la forma en que la presentamos es diferente, pero la defensa es la misma. Dios te diseñó, hermanos, y te llamó para ser un vaso santo y único. Dios no te llamó para ser una réplica de alguien, te llamó para ser quien eres. Usa quien eres para predicar el Evangelio, para presentar defensa. No ser réplicas, porque vamos a hacer copias malas de las personas. Pedro era un pescador, hermanos. Pongamos a pensar, cuando él escribe, le está escribiendo un pescador, hermanos, un ex pescador. Y ahora era un pescador de hombres. Pero cuando Pedro escribe, tenemos que entender en mente, hermanos, ¿quién está escribiendo? Pedro, un pescador sin educación académica, no fue criado bajo la ley, hablaba sin pensar, hablaba muy rápido, se metía en problemas. Pedro caminó con Jesús, hermanos, y lo negó 3 veces. Ese era el autor de esta carta, el que le estaba diciendo a la iglesia: hey, santifiquen a Cristo en sus corazones, listo para presentar una defensa. El que les decía todo esto era una persona muy humana, llena de defectos, pero lleno de Cristo Jesús en su corazón, porque Dios vino y lo perdonó y lo restauró, lo limpió y lo usó. Miremos la vida de Pablo, hermanos, cuando él presentaba defensa. ¿Quién era Pablo? Pablo fue educado bajo Gamaliel, el gran Gamaliel, maestro. Tenía conocimiento, alta posición en círculos religiosos, circuncidado el 8º día, de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, un fariseo, dice la palabra. Pero Dios, así como rescató un pescador que no sabía ni leer ni escribir, posiblemente en ese entonces, no sabemos su educación, pero los pescadores no eran los más educados académicamente. Pero Dios lo usó. A un Pablo, religioso de los religiosos. Hay esperanza, hermanos. Pero Dios, cuando llega a la vida de la persona, transforma el corazón
y usa a la persona para su gloria. Las personas en la Escritura, hermanos, todas eran completamente diferentes. Todas, completamente, pero unidos y preparados para la misión. Estaban preparados para presentar una defensa de la esperanza que estaba en su corazón. Hasta Job dijo: mi Redentor vive. ¿Quién le dijo eso? ¿Cuál maestro? ¿Qué Biblia? ¿Qué conferencia? Él tuvo revelación, él tuvo una relación con el Señor, él caminó con él. ¿Cómo una persona que no tiene una Biblia puede decir eso? Porque Dios es real, por eso lo puede decir. Cuando hablamos de métodos y formas de compartir el evangelio y hablamos de presentar defensa, hermanos, es importante mantener que la misión es más grande que el método. O sea, la esperanza que está dentro de nosotros es más importante que la defensa que presentamos. Esa es la defensa, que el método que usamos para presentarla. En una ocasión, para terminar, Juan le dice, le dijo a Jesús en Marcos 9, le dice: maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque no pertenece a nuestro grupo, o porque no nos sigue en tu versión. Jesús le dice: no lo detengan. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Jesús estaba enseñando algo a los discípulos diciendo: mira, todas las personas que van a presentar defensa no son tú, no son como tú, no todos son pescadores, no todos son doctores, no todos son X, Y, Z, son diferentes. La forma en que se presenta la defensa no es el punto. El punto es Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo que viene por su iglesia, el que limpia los pecados del mundo. Por eso cuando dijeron: pero Él no pertenece a nosotros, Él no es como nosotros. Y Jesús dice: pero no tiene que ser como tú, tiene que ser como yo. Pero es que no predican como nosotros, no cantan como nosotros. Pero no tiene que ser como yo, dice Jesús. Pero es que no, pero Jesús dice: ¿por qué te afanas tanto que la gente sea como tú? El punto es que prediquen a Cristo crucificado, que llegue el evangelio donde tú no vas a ir. Si no vas a ayudar, no estorbes. Que avance el evangelio, hermanos. Que avance. Si no vamos a ayudar, hágase un lado, que pase el otro. Pero que avance, porque Cristo viene pronto. Por lo menos yo lo creo, que Cristo viene pronto. Cristo viene, que avance el evangelio, que avance, hermanos. Eso es la meta. Por eso Pedro dice: vayan, prepárense. La esperanza en nuestros corazones, hermanos, es mayor que nuestras preferencias, que nuestras opiniones. Cristo es mayor que todo eso. Él es mayor que el templo, decía, Él es mayor que Salomón, es mayor que todo. El punto es Cristo crucificado. Que vengan a los pies de Cristo como puedan venir. Que vengan a los pies de Cristo, hermanos. Que la gente sea discipulada, que sea preparada, porque vienen momentos difíciles. Tenemos que conocer al Cristo crucificado, hermanos, al Cristo resucitado. Tenemos que tener esa convicción dentro de nosotros, que Él limpia pecados. Él limpia totalmente los pecados. Para cuando pregunten: ¿de qué hablas tú? Presenta, hermanos, esa esperanza. Diles del reconciliador. Diles el que te restauró. Diles el que te salvó. Cuéntales de tu esperanza. La misión, hermanos, es más grande que los métodos. Cuando viene la persecución, hermanos, Cristo siempre va a estar presente con su iglesia. Siempre va a estar presente con nosotros. El Cristo de la palabra, hermanos, es fiel, verdadero. Él dice el Apocalipsis, el amén. Él es el amén. Él es el alfa y el omega. Y Él va a venir, hermanos, y tenemos que estar preparados. Si se ponen de pie, hermanos.
El corazón, la persona, hermanos, y la acción. Si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza. Acuérdense esa palabra, la esperanza que hay en ustedes. Ya está en ti, hermanos. No tienes que ir a buscarla. Si Cristo es tu Salvador, si Cristo es tu Señor, la esperanza está dentro de ti. La preparación ya está en tu corazón. El amor de Cristo ya lo derramó dentro de ti. Los frutos ya están ahí, hermanos. Simplemente tenemos que dejar que Dios obre en nuestras vidas. La esperanza está en vosotros. Cuando nos pregunten el día de mañana, hablemos de Jesús. Él es el único, hermanos, que puede. Él es el único que puede. En Romanos 15:13 dice: y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en creer, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Una vez más dice Pablo a la iglesia: y el Dios de toda esperanza, los llene de todo gozo y paz en creer, para que abunden en esperanza, para que sobreabunde, para que la esperanza salga de todo lugar de nuestro cuerpo, hermanos, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Un pueblo bien preparado para presentar defensa de la esperanza que tenemos. Y no, como decía mi hermano hace un momento atrás, Dios no necesita ser defendido. Él se puede defender solo. La palabra de Dios no necesita gente defendida. La palabra se defiende sola. Lo que necesitamos hacer nosotros es estar firmes en la verdad. Firmes en la verdad. Cuando nos toca dar testimonio, podamos estar firmes en esa verdad. Y escribí esto: Dios nos ayude como discípulos a estar firmes, fieles, fuertes, maduros, entregados, esforzados, valientes, apasionados y ungidos por Dios. Dios nos ayude a ser ese tipo de discípulos. No personas que vienen los domingos a la iglesia. Está bien que venga a la iglesia, por supuesto. No le digo que no venga. Está bien, venga a la iglesia. Lea la Biblia. Pero Dios nos ayude a ser este tipo de discípulos, que podamos ser personas firmes, fieles, esforzadas, maduras, valientes, entregados, apasionados y ungidos por Dios. Dios nos ayude. Amén.